Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la cita que tenemos siempre todos los martes después de cada gran premio. Llega la hora de ponerle la nota a los pilotos tras el fin de semana en los Países Bajos, en el circuito de Assen. Y tenemos, como siempre, por aquí con nosotros el placer de contar con Wisdom Boy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Fran? Pues bien, con muchas ganas, fin de bonito, fin de complicado, fin de donde ha sido histórico por el número logrado de victorias en la carrera por parte de Marc y bueno, va a ser un fin interesante para mí. Si ya estaba sentenciado el Mundial, esa caída de Alex y que Pecco, otro de sus feudos, no es capaz ni de quedar segundo, pues te dictamina un poquito el nivel al que está Marc, un Marc inalcanzable. Y lo único que Marc tiene que sacar es que yo creo que Marc ha tenido 3 avisos este fin de semana, que son sus 2 caídas del viernes y la caída del sábado de Alex, de decir, en pista el Mundial está completamente sentenciado, pero cuidado con los dobletes, cuidado con las caídas los viernes, porque en una de estas te caes un viernes de doblete, te fracturas una mano o un dedo y tal, 37 puntos el fin de semana, dobleta siguiente 74 y el Mundial sentenciado ya tal. Entonces yo creo que Marc lo tiene claro, creo que puede ser que Marc, después de Alemania, porque viene su feudo, entrará en este modo cabecita, porque en una mala caída de estas un viernes o incluso un sábado como Alex en carrera y te puedes meter en problemas porque en pista el Mundial está totalmente sentenciado. Sí, a ver, la sensación que da es la de que el Mundial está en las manos de Marc y que a no ser que ocurra algo, que ojalá no le ocurra a ninguno, pues esto no tiene mucha más historia. Lo que sí que quizá es increíble como un fin de semana que por lo menos desde el viernes, como tú has dicho, con esas caídas, se antojaba como que podía ser el fin de semana más complicado de Marc. Además, un circuito en el que no tiene quizás los números que sí tiene en otros trazados, pero igualmente termina el fin de semana y se lleva la máxima cantidad de puntos. Esto es un poco, te refleja, ¿no?, claramente la situación de Marc Márquez, que en un fin de semana que parece que no, al final es que sí, y además si no se cae, si no ocurre nada así en carrera, se lleva el máximo de lo que se puede llevar. Que yo creo que esto al final también es otro factor clave. Creo que fuera Silverstone, que creo que también fue salvado obviamente por la bandera roja, pero creo que ya eso condicionó un poco su segunda carrera, porque se cayó la primera y la segunda vuelta allí poniéndose primero. Salvo eso, y Le Mans también, que fueron dos carreras un poco peculiares, ¿no? Porque Le Mans por la lluvia, cada vez que ha corrido Mar prácticamente en unas circunstancias normales, pues la sensación que ha dado es que el que más probablemente se lleve la victoria sea él. No hay sensación de que alguien le pueda hacer un poco de sombra. El que lo estaba haciendo un poco era su hermano. Pero claro, se cae aquí, ya se queda Marc cerca de distancia de 2 fines de semana también de Alex Márquez. Y ahora encima vamos a Sachsenring, que es uno de sus jardines, un circuito en el que no sé cuántas veces ha ganado, pero por lo mínimo 11 veces o 12 veces ha tenido que ganar allí. Creo que es el circuito donde más veces ha ganado Marc, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí, no lo tengo ahora, lo prepararé para la previa, pero yo creo que ha ganado eh, Sí, por ahí, por lo 11 menos incluso 12 veces, yo 12 creo. veces o así ha ganado Marc Márquez allí. O sea, claro, pues es que lo que te esperas ahora, si te hace 37 en Mugello y en Assen, es que en Sachsenring pues lo haga y más fácil. Fin de semana igualmente, con alguna sorpresita, quizá haya algún piloto que se llevaba un uno que hoy no se lleve un uno por mi parte por lo menos, quién sabe, y veremos si Wizzle le da, qué nota le da a Marc Márquez. También tengo interés por ver la nota que le pones a
a Marco Bezzecchi, porque creo que esa va a ser una de las grandes dudas. ¿Quién va a recibir mayor nota de los dos? ¿Bezzecchi, Marc, o si puede estar igual? Porque claro, el contexto de cada uno es muy distinto. Pero hay que empezar por abajo. Ya sabéis, estoy siempre en la puntuación del fin de semana, desde la quali hacia el final de la carrera del domingo. Tenemos en cuenta las tres cosas: quali, sprint y carrera. Y lo hacemos por orden de cómo quedaron el domingo en carrera. Así que el primero, que no llegó a completar la primera vuelta, sería Ai Ogura. ¿Qué te ha parecido el fin de semana del piloto japonés? Pues fin de semana complicado. Yo creo que ya desde alguna vez lo habíamos comentado aquí, que habíamos puesto a Ogura muy arriba por lo que había sucedido en Tailandia. Luego es verdad que tuvo ese pequeño percance en Argentina con la electrónica ilegal o como fuese, pero poco a poco se ha ido desinflando. Es verdad que ha vuelto de la lesión y tal, pero es que en cuanto a la clasificación, solo tuvo por detrás a Aleix Espargaró y a Chantra, por lo tanto, clasificación bastante complicada. Luego en la sprint termina el 16, bastante lejos, y es que a la contra de Agura estamos viendo que Raúl Fernández ha dado un salto cualitativo bastante grande. Sí que es verdad que tuvo un pequeño percance en esa sprint, Raúl, pero está ahí. Entonces, claro, primero a principio de temporada medíamos a Raúl frente a Ogura, pero ahora estamos midiendo a Ogura frente a Raúl y como que se ha cambiado la situación. Difícil valorar su carrera del domingo porque se fue al suelo, pero yo aún así le he puesto un suspenso. Sí que es verdad que es rookie, pero muy mala clasificación. En la sprint quedó el 16 con Salvador y el 17. Sí que es verdad que le saca 6 segundos o 7, pero yo le he puesto un 4,5. Es verdad que es rookie, viene de lesión, pero no hay mucho donde agarrarse en este fin de semana de Ogura. Ya. Y más viendo dónde estaba Bezzecchi. O sea, la Sí, sí, comparativa sí. es con Raúl, pero la moto estaba para estar un poco más adelante. Sí, sí, total, total. Sí que me esperaba quizás un poquito más. Es cierto que los fuertes de Ogura suelen ser más los domingos, y en esta ocasión no me he podido ver a Ogura, ver qué es lo que podría haber hecho este domingo, pero como tú bien dices, al final con el primero que hay que compararlo siempre es con su compañero, después con el resto de pilotos que llevan la misma moto que en la misma fábrica. Y hombre, Raúl Fernández ha dado un paso que creo que se está empezando a confirmar, que cuando lleguemos a Raúl hablaremos un poquito más de eso. Y Ogura, que estaba siendo una de las sensaciones y en la clasificación media le teníamos una muy buena nota, aquí a mí también me ha dejado un poco plof, y yo le he puesto un 4 a Ogura con todo el dolor de mi corazón. Pero es cierto que fin de semana regular, sí que lo dicho, lo fuerte de Ogura suele ser los domingos. Incluso, puede que incluso poniéndole esta nota estamos siendo incluso demasiado buenos con Ayogura, ¿eh? Me da un poco la sensación de que no tenemos un poco esa cosita de que todavía nos queda el remanente de lo que ha estado haciendo Gura anteriormente, y yo le he puesto el 4, pero pensando sinceramente que quizá le tendría que poner menos. Pero bueno, se queda el 4 y el 4,5 para Ai Ogura. Por cierto, vuestra nota, la nota del público la haré como no hemos podido hacer directo hoy, y estamos grabando por la mañana, la nota del público la completaré con los miembros del canal, que pediré que me hagan una lista con la puntuación de cada piloto. Siguiente, Alex Márquez, segundo en la clasificación general, se cayó en ese toque de mala suerte con Pedro Acosta en la vuelta número 5 de la carrera. Claro, viendo lo que hizo en clasificación, lo que hizo en la sprint, sí, daba sensación un poco de que podía hacer más posiblemente en la carrera del domingo, pero la realidad es que, bueno, en una situación en la que yo personalmente creo que aunque haya gente que quiera meterle caña a Pedro Acosta, para mí sin sentido, creo que fue simplemente mala suerte. Al final también hay que tener en cuenta, y creo que esto es importante, que el que tenía más a perder ahí era Alex Márquez contra un piloto que tampoco se juega nada. Vuelvo a decir,
es mala suerte, pero bueno, también se dispuso en una situación para que se pudiese ocurrir esto, aunque vuelvo a decir que ahí no veo culpa de ninguno de los dos, pero creo bueno, igual que otras veces he penalizado que se caigan sobre todo estos pilotos en estas situaciones que quizás se podría evitar todas las comillas del mundo, yo aquí a Alex Márquez le he puesto un 6,75. ¿Tú cómo lo has visto? Sí, bueno, venía para otro fin de semana de los de Alex esta temporada. Primera fila, sólido, a una décima del tiempo de la pole. Sprint, que parecía que sí, por ritmo seguramente podía habérsela llevado. Es verdad que Marc, en el sector donde era más vulnerable en cuanto a velocidad, pues supo defender, y que si Alex quería ganar tenía que tomar muchos riesgos. Yo creo que volviéndolo a ver esa carrera de Alex, esa zona que pasas a curvas 12 a más de 230, 13, 14, 290, o sea, estamos hablando de que por ahí se va muy rápido. ¿Podría Alex haberlo intentado? Corriendo mucho riesgo. Entonces yo creo que estaba haciendo un muy buen fin de semana. Yo le había puesto un 7,5 porque le había valorado lo que estaba haciendo en caída, o sea, en carrera hasta la caída, que era un 7 más o menos. Sí que es verdad que estaba en esa pelea por el cuarto, quinto y tal, pero creo que tienes razón, lo hablamos antes un ratito, y es que creo que en el punto en el que está cada uno, Alex debería de haber puesto un poquito más de cabeza fría, porque lo vimos con Pecco, que le adelantó a Costa y aún así tuvo tiempo para adelantarle otra vez. Entonces yo creo que Alex, si hubiese parado un poquito más, venían de ese rifirrafia de la vuelta anterior, yo creo que ahí se calentó un poquito. Entonces le voy a bajar medio punto porque, aunque para mí es lance de carrera y ninguno tiene ningún tipo de culpa, creo que Alex, en el punto en el que está del Mundial, podría haber sido un poquito más pensativo, y de haber dicho, oye, llevamos 5 vueltas, quedan 20 vueltas, 20 y pico vueltas por delante, me engancho a Costa, en algún momento seguramente de la chicane, Alex trazaba bastante bien esa curva 15 para prepararse para la última chicane. Entonces creo que hubiese batido a Costa. De hecho vimos cómo se quedó a Costa sin gomas en las últimas vueltas, pero sí, creo que Alex comete el error no porque sea error de Alex, sino porque es el que más tiene a perder. Claro, y que quede claro que ninguno de los dos pensemos que es culpa de Alex y por eso le estemos penalizando, sino... Bueno, al igual que, por ejemplo, para mí también fue un lance de carrera, lo que ocurrió, por ejemplo, en Aragón el año pasado entre Pecco y Alex precisamente, y también yo decía que al final ahí también Pecco tiene que ser más inteligente en una situación en la que sabes que eres superior al piloto que tienes delante, y quizás no jugártela tanto en un punto en el que, bueno, puede ocurrir lo que puede ocurrir, que es un toque entre los dos, cuando sabes que 2 curvas más adelante lo vas a poder adelantar. Pasamos a Fermín Aldeguer. Aldeguer, que bueno, clasificó séptimo o octavo, si no me equivoco. En la sprint creo que hizo una séptima posición. Y después en la carrera del domingo tuvo una caída que vaya sustazo, que lo esquivó ahí Fabio Quartararo, que también es una de las razones por las que Fabio también se fue un poquito más hacia atrás en ese momento. Que encima, claro, teniendo tan reciente pues lo que había ocurrido con Luca Luneta, que nos asustamos todos muchísimo cada vez que te ves un accidente en la que se ve un piloto que se queda en medio y además, pues fijaros, ¿no? La diferencia, pues mirad después Joan Mir cómo no pudo esquivar esa moto de Fermín Aldeguer porque no tuvo tiempo de reacción. Pues por suerte fue la moto en ese sentido y no fue Fermín. Yo igualmente yo aquí, claro, yo ya a Fermín poco a poco ya le voy exigiendo más. Personalmente, tiene la mejor moto, y para mí pues que se te metan por delante, por ejemplo, Viñales, Bezzecchi, que Bezzecchi igualmente que hizo un auténtico carrerón,
Pero yo eso se lo valoro. Creo que solo quedó por delante en la Sprint y en la... Bueno, en la Quali no estoy tan seguro. En la Sprint creo que solo quedó por delante de... No fue la última Ducati, quiero decir. Que no sé si fue por delante de Gian De Antonio Morbidelli. o de Morbidelli. Mm. Pero... Pero bueno, yo igualmente con la carrera, pues tampoco estaba en unos puestos tampoco increíbles. Yo a Aldeguer le he puesto un 5,5 aquí. ¿Cómo has visto tú el fin de semana de Aldeguer? Pensé que te lo ibas a ganar. Yo le he puesto un 5 porque, Ah, bueno, mira. porque sí que es verdad que pasa de Q1 a Q2, que para mí la Q1 es Sí. una absoluta Claro, pero jungla. quizás es un piloto que no debería de pasar por la Q1, ¿no? Sí, 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 pero sí, claro, es que como el viernes nunca lo tenemos en cuenta, pero a ver, es rookie, tiene una buena moto. Para mí, por ejemplo, en quali está entre Morbidelli y Di Gian Antonio. Eso es un poco donde tiene que estar Fermín ya, con DJ y Morbidelli Ujú. ahí, porque es rookie, pero llevamos ya mitad de temporada. En la sprint queda por delante de Morbidelli, queda por detrás de Viñales, Pecco, Dilla y tal, pero bueno, quinta Ducati, está entre los 7 primeros, que creo que está bien, no es una sprint para tirar cohetes, pero el domingo sí que es verdad que estaba en esa pelea por el top 7, top 8, comete un error, comete un fallo, aún así le he puesto un 5 porque es rookie, ha hecho cositas que le tocaban en sprint y en quali, pero bueno, error en carrera, y un 5 que si no llega a ser rookie seguramente hubiese sido un suspenso, pero le damos aún ese factor, ese comodín de te puedes ir cometiendo estos errores, pero a medida que vaya avanzando la temporada estos errores ya los vamos a tener que puntuar como un piloto más veterano, porque no es lo mismo llevar 4 carreras que ya cuando lleves 10, 12 o 15. Ya, ya. A ver, el siguiente sería Joan Mir, que para mí es uno de esos pilotos difíciles de puntuar, para mí personalmente el fin de semana, porque es cierto que aquí la sensación ha sido también un poco de que se... Bueno, sí, de que no está tan arriba Honda, igual que en Mugello, se consiguió clasificar en la práctica directamente a la Q2 un poco ahí a lo justito. Zarco, después Joan Mir se quedó a nada, se quedó a milésimas, se quedó a 4 o 5 milésimas de pasar a la Q2 Joan Mir en la Q1, o sea que es nada, o sea que ahí se la podemos valorar bien esa Q1, pero después en la sprint, pues nada, caída, y después en la carrera se comió no pudo esquivar la moto de Fermín Aldeguer, que ahí es donde le podemos perdonar un poco más. Que estaba en buena posición, por eso es lo que le voy a puntuar un poco más, que creo que potencialmente bien, la cual y se la puntuó bien, porque viendo dónde estaba Honda, se quedó a unas 5 o 4 milésimas de 5, es que no sé, por ahí, eran muy pocas milésimas de pasar a la Q2, con lo cual la clasificación se la puntuó bien. La sprint es que es muy difícil de puntuar porque, claro, se cae al nada. La Y la primera carrera vuelta. pues esquivó, pero estaba en una posición buena. Con lo cual yo personalmente a Joan Mir no lo voy a suspender. Le voy a dar un 5,5 porque creo que potencialmente la carrera del domingo era buena hasta que se encuentra la moto de Fermín Aldeguer. Y la clasificación me pareció buena. Sí, de hecho, en quali el tiempo de Mir en Q1 es más rápido que el de Zarco. Mir hace un 31.5, pero el 31.6 de Zarco es verdad que la caída en la primera vuelta en la sprint pues es otro de los errores que nos tenía un poco acostumbrado Joan Mir. Pero bueno, yo el domingo sí que es verdad que creo que no es un lance de carrera como pudo haber sido el de Alex y Acosta. Esto es directamente, oye, se te ha caído un piloto delante Claro. y te lo has comido. O sea, no has tenido ningún tipo de influencia en lo que ha sucedido. Entonces yo le estaba puntuando muy bien, iba por delante de Zarco en ese momento. Mejor Honda, peleando por ese top 7, top 8. Es verdad que hay Quartararo, creo que se va y pierde 4 o 5 posiciones, y yo le he puesto un 6,75 porque ya te digo, la quali, aunque pasa por Q1 y se queda 4 milésimas,
hace mejor tiempo que Zarco y salen el 12 y el 13, o sea, estamos hablando de una posición. Y luego, para mí, la carrera estaba siendo muy buena. Y creo que lo mismo que con Alex, le bajé medio puntito, pero en la carrera le puntué lo que estaba haciendo en ese momento. Creo que Mir también estaba en esa pelea y estaba exprimiendo el rendimiento de la Honda. Pasamos a Miguel Oliveira. ¿Qué te ha parecido el fin de semana del portugués, ¿no? Que tuvo también un poco mala suerte en la salida a la carrera, que ya y la carrera del domingo se le cruzó, no tanto por culpa suya. Creo que hizo a ver, es que esto es que es muy difícil siempre puntuar lo de la Yamaha cuando tienes a un Quartararo que te hace la pole. Pero ese tipo de cosas son las que hace que se te complique un poco más. Pero es cierto que en clasificación quedó por delante de Rins, pero igualmente muy lejos de Jack Miller, de su compañero. Y después en la sprint sí que quedó por delante tanto de Miller como de Alex Rins. Fue la primera Yamaha en la sprint, Miguel Oliveira, y en carrera ese problema. Yo no sé cómo viste tú el fin de semana, pero difícil. Este para mí puede ser uno de los más difíciles de valorar por todo eso. Sí, bastante difícil de puntuar. La quali es bastante mala. Bueno, bastante mala. Se queda 2 décimas y media de Miller, que tampoco creo que sea una quali buenísima, porque bueno, no estuvieron en la pelea ninguno por pasar a esa Q2. Sí que es verdad que, claro, si te fijas, lo que hicieron Miller, Rins y Oliveira en Q1, dices, hostia, pues la Yamaha no iba, pero claro, si ves el 36 de Fabio, pues ahí te pone un poco en situación cuando Miller hizo un 31.7, Oliveira 31.9, entonces estaban bastante lejos. Luego la sprint, buena sprint, tampoco para tirar cohetes, pero estaba ahí. Sí que es verdad que Fabio estaba cuarto puesto cuando se fue al Sí, sí, suelo. cuando se cayó, sí. Entonces, duodécimo tampoco es para tirar cohetes y creo que es imposible puntuar la carrera del domingo porque hay ahí esa 3 o 4 toques, Binder está por ahí por el medio, Oliveira, Rins tiene que esquivar, Ogura es el que sale más perjudicado. Entonces, aún así, le he puesto un 4,5 porque no veo gran fin de semana, incluso si dejamos sin puntuar la carrera del domingo, la cual es bastante mala y la sprint está para probar la sprint, pero la media no me da. Ya, a ver, la sprint estaba para un 5, tampoco para Sí, claro, o sea, mucho más. Sí, yo le he puesto un 4 a Oliveira. O sea, no me parece que sea un desastre, pero no me parece que sea suficiente para aprobar. Igualmente, claro, si fíjate, ¿no? Lo que hace también tener un Quartararo ahí arriba que te desvirtúa quizás mucho la situación real de Yamaha para saber dónde está exactamente cuando te ves a los otros tres que están más atrás y que el único que asoma es Quartararo. Te complica mucho puntuar esto. sí. Vamos con nuestro amigo Sonkeat Chantra, que consigue el primer punto. También hay que decir que, obviamente, gracias también a la bondad de Aleix Espargaró, que le cede esa posición a Aleix, que ni le va ni le viene conseguir un punto en MotoGP ya a estas alturas. Y bueno, Sonkeat Chantra, que al final consigue un puntito. A mí personalmente me alegra porque Sonkeat Chantra, que tiene pinta de que tiene un pie fuera de MotoGP para el año que viene, a pesar del pasaporte y demás, pues mira, oye, sea como sea, si el chaval se puede ir incluso habiendo sido el primer tailandés en puntuar en MotoGP, irse habiendo puntuado en MotoGP en alguna carrera, pues eso que se lleva el chaval dentro de esto que sigo considerando que es un caramelo envenenado para Sonkeat. Yo personalmente te lo voy a decir. Podríamos ponerle un 1 igualmente. Pero a mí, como no va a cambiar absolutamente nada, absolutamente nada, tampoco lo voy a probar, pero yo le voy a dar un 3,5, tío. Yo, ¿cómo le he puesto? Le puse, no me acuerdo qué le puse en Quali y en la Sprint, pero como por haber conseguido el puntito le he puesto un 5 a Sonkeat Chantra. Creo que se me quedaba en 3 con algo y he dicho, pues mira, pues un 3,5 a Sonkeat Chantra, que ya te digo que no le va a cambiar absolutamente nada la media a final de temporada, pero por lo menos
oye, por lo menos no es un 1 o un 0,5. Que realmente está para eso, está para eso. Pero ya está, hombre, que ya. Muchos palos el chaval que después se ve cómo lo reciben y se nota en el equipo lo que. O sea, cuando tú ves el equipo de ese lado del Idemitsu, ¿no? Cómo celebran y cómo se alegran por ese punto de Sonkia Chantra es porque saben realmente y se nota que saben cuál es el nivel y dónde está y cuál es la situación también que tiene que estar pasando el chaval. Que ese punto, aunque sea de la forma que sea, tiene que significar mucho posiblemente para él. Así que yo, mira, un 3,5 que se lleva por mi parte, me encantaría darle un 5, pues, que lo he pensado, pensé, digo, la pruebo, tío, total, ¿qué más da? Si no va a cambiar nada, pero no puedo porque si no, entonces ya estoy aquí desvirtuando absolutamente todo. No sé cómo lo has visto tú y qué nota le vas a dar. Ahora para que tú le des aquí a Sonkia Chantra un 10. Yo me he vuelto completamente loco, no, hombre, un 10 no, pero no lo he ni analizado. O sea, he dicho, o sea, el 0,5, me siento mal por el 0,5 de la semana pasada. Por encima salió un vídeo de Chantra, le preguntan quién es el tío más divertido de tal, y le dice que al periodista, al reportero, que Quartararo al lado, y dice, es que cuando me ve me empieza Chantra, 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 y se le ve una cara de tío, de buen chaval. Entonces, sí. Estamos hablando de un tío que ha hecho historia, ¿vale? No sé cuánta población... me vas a hacer cambiar la nota, Wisdom. No sé cuánta población tiene Tailandia, pero estamos llevando un tío que lleva el peso de los hombros. Todos los tailandeses aguantaron hasta la última ¿Cómo está cocinando la nota de chat? Para hacer historia, ser el primer punto de un piloto en MotoGP para un país como es Tailandia, país precioso al que no he ido, solo he visto en fotos. Pero yo le he dado un 5 porque ha sido historia de este canal, historia de MotoGP. Venga, ¿qué coño? Venga, el 3,5 le quito el 3, y lo convierto en un 5 también. ¡Vamos, Sonkia! Grande ese tío ahí. ¡Viva Tailandia! Grande ese Sonkia Chantra. Fíjate que el 5 es lo que estaba pensando, lo que he dicho antes. Digo, le pongo un 5, tío, pero... Bueno, sí, tío, un 5. Si es que no va a cambiar nada, realmente. No va a cambiar nada y, no cambiar nada. Quitando todo el paripé este... bueno, aparte que el hecho histórico es verdad, estamos hablando de un hecho histórico y que todos sabemos que ni se merece seguir en MotoGP la temporada que viene y que está sufriendo, pues oye, si a Chantra le llega que le hemos dado un 5, yo ya feliz. O sea sí, que... Sí. Podemos hacérselo llegar. Ojalá. Lo que pasa es que, claro, si le hacemos llegar esto, se le va seguro que le llegue también los 1 y el 0,5. Y ya tampoco... me sentí mal con el 0,5. Te lo voy a confesar que esa noche no dormí nada bien porque dije, hostia, pobre Chantra. Y ya, entonces... este vídeo lo pondré, por cierto, con subtítulos en tailandés para que se lo vea. Para que le llegue. No, pero bueno, que o sea, ha necesitado que se hayan ido al suelo 5 o 6 pilotos, 2, 4, 6 pilotos y que Aleix le haya abierto la puerta de su casa, pero bueno, seguramente... Buen gesto de Aleix también, ¿eh? Sí, o sea, al final vemos que se le critica mucho a Aleix por ciertos forma de hablar, de comportarse y tal, pero yo creo que en el fondo Aleix ha entendido que él un punto sí que no le cambia nada, porque es wildcard y está en otra movida, y que, oye, si te retiras de MotoGP con 0 puntos, es como... pero ya si te vas con un puntito, ya, oye, a Chantra que le quiten lo bailado. Ha debutado en MotoGP, ha puntuado, cosa que la gran mayoría de mortales no podríamos ni soñar con ello. Absolutamente. Entonces, que le quiten lo bailado a Chantra. Sí. Grande Sonkia Chantra. Muchas veces, he estado tentado muchas veces de escribirle a la encargada de prensa del ECR para ver si había alguna forma ahí de poder hablar con Sonkia Chantra. A mí me haría ilusión, tío. O sea, es que tiene pinta de ser buena gente. Lo que yo no sé Sonkia Chantra cómo se defenderá con el inglés o lo que sea, pero poder tener una charla con Sonkia Chantra sería la hostia, tío. Sería historia del canal, sin duda. Sería increíble.
Porque además también tiene que ser interesante escuchar un poco la visión y cómo lo vive un piloto que lo está pasando como lo está pasando, que precisamente yo creo que eso es lo que haría más difícil que viniese al canal, porque lo tiene que estar pasando difícil. Pero bueno, yo creo que también le estarán diciendo y le estarán, creo, no tengo ni idea en el equipo, que oye, que tiene que disfrutar también la experiencia que está Mm. viviendo, porque el simple hecho de haber llegado y de tener la oportunidad es una cosa con la que los chavales que empiezan a hacer motociclismo de joven sueñan, siquiera con llegar. O sea que ya eso, fuera pasaportes o lo que sea, que vuelvo a decir que Sonkia Chantra no era el último en Moto 2. O sea, no estaba en la cola de Moto 2. O sea, era del montón, de estar por medio, te ha ganado alguna carrera, te ha hecho varios podios. O sea que no era un piloto top, no era un piloto para estar, pero joder, en una categoría que además vemos que Moto 2, lo que yo siempre digo, que es una categoría ahí súper canalla, súper difícil, que es muy difícil despuntar ahí, es una categoría muy complicada, que un tío haya ganado 2 carreras, que haya estado en algunos podios y eso, y que bueno, y que se defienda por esa mitad de la tabla. Bueno, no está mal del todo, no está mal del todo. Mucho mejor de lo que mucha gente se cree que había Mm. estaba haciendo Chantra, porque yo creo que la mayoría de la gente se cree que Chantra era el último en Moto 2 y no era así. No, no, Y no no, era no. así. Bueno, vamos con Jack Miller. Aquí yo con Miller tengo la sensación un poco de que en algunas sesiones, al contrario que Oliveira, pero el fin de semana en general para mí, muy tipo Oliveira, ni fu ni fa y poco más. Sí, también fin de semana difícil de valorar. Sí que es verdad que si miramos con Fabio, tanto Rins como Miller se han quedado a poquito más de segundo, segundo y medio. Es verdad que Fabio perdió con esa caída de Aldeguer posiciones y perdió segundos, pero no estuvieron tan lejos. Yo creo que Fabio maximizó lo que es el rendimiento de Yamaha en quali, pero que la Yamaha está más lejos de lo que pensamos. Yo pensaba que Mugello y Enasen iban a estar ahí. Es verdad que Fabio en una sprint aguantó, pero complicado. Entonces, viendo lo que ha hecho Fabio el domingo de carreras, yo a Miller le he puesto un 5,5. Creo que esa Yamaha ha sufrido mucho en Asen y creo que, bueno, viendo dónde estaba Fabio, tampoco creo que haya hecho un tan mal domingo Miller. Que luego el resto tampoco es muy salvable. 14 en Q1, o sea, ha hecho el 14º en todas las sesiones. Q1, sprint y carrera. Pues mira, yo le he puesto un 4.25. Es lo que a mí personalmente no me parece que haya hecho tampoco una cosa mucho más brillante, por ejemplo, que Oliveira. Personalmente, para mí, por lo menos, a la hora de puntuarle. Yo por eso a Miller le pongo un 4.25 y bueno, yo es el segundo fin de semana que le suspendo. Tú le pusiste un 5,5 en Italia. La verdad que ya no me acuerdo qué es lo que hizo en Italia. Pero yo le Pues mira, no suspendo, me fíjate, acordaba, ¿no? por lo que veo. Bueno, Alex Rins. Es que qué difícil se me hace siempre puntuar a Alex Rins, tío. Porque Sí. claro, es que al primero con el que lo compara es con su compañero. Claro, su compañero está a un nivel muy grande. Si hubiese conseguido parar esa... o sea, si no se hubiese caído en esa sprint Quartararo estaba para hacer cuarto, porque además muy pegado estaba Bezzecchi en ese momento. Mm, Muy difícil. Rins, una clasificación mala, peor que los dos del Pramac. No sé si en la Q1 fue molestado Alex Rins o no fue molestado. Fue simplemente ese tiempo fue el que se hizo. Sí, yo No. creo que algo, encima yo lo Es que llevaba recuerdo una en la imagen, pero fuente, es que no sí. recuerdo exactamente en qué momento fue. No sé si fue en la Q1. Esa es mi duda, la verdad. Pero bueno, la Con peor Bastianini Yamaha. igual. La peor Yamaha de las cuatro en la clasificación. Después, pues en la sprint, nada, quedó también por detrás de Oliveira y de Jack Miller. Yo lo siento por Alex Rins, que bueno, que en carrera consigue esos 3 puntitos y es bueno y consigue coger, bueno, no se queda tan lejos de Quartararo, que como tú decías se queda un segundo y algo, pero
o menos, no sé, pero por ahí se quedó a un segundo. Sí, Pero segundo ya. A mí Rings mal. Yo le pongo la misma nota que a Jack Miller, le pongo un 4,25 aquí. Sí, bueno, yo le he puesto 0,25 más, por ese puntito. Fin de semana muy complicado de, digamos, todos los que no son Fabio, muy complicado. Y esto abre el melón de lo que hablamos el otro día. Yo creo que Yamaha necesita frescura, Sí. todo el proyecto de Yamaha. Ya han traído a Top Rack, pero viendo lo que hizo Moreira en Moto 2, Manu, tal. Yo lo siento por Miller y por Oliveira. Yo, si soy Pramac y Yamaha, iría por uno de estos dos, con cero dudas, y lo pondría al lado del turco y luego Rins. Obviamente tiene contrato. Y luego para el 26, o sea, para el 27 la pelea es a ver cómo mantienes a Fabio y a ver a quién pones al lado del piloto top, pero yo creo que Miller y Oliveira, si ya llega un piloto de 28 años, Ya. tienen 30 años y el proyecto se ve que Rins, Miller y Oliveira no están... Sí es verdad que Miller empezó bastante bien, quizás es el que mejor lo está haciendo, pero si puedes ir a por un piloto como un Moreira o un Manu, yo lo haría Sí, sí, 100%. Bueno, sin de hecho, duda. Rins tiene 35 puntos y Miller 33. O sea que bastante mal están los dos por detrás de Marini aún. Eh, o sea que muy mal, muy mal. Eso sí, decoración del domingo, un 10. Guapísimo. Eso Guapísimo. es un 10, ¿eh? O sea, la Guapísimo. decoración de los 70 años de Yamaha, una locura. O sea, súper, súper, súper bonita. Siempre que veo estas cosas, siempre lo digo, no sé por qué no corren así todo el año. O sea, es que objetivamente para mí sería la livery más bonita de todas, joder, y la sacan siempre para estas ocasiones y digo, coño, tío, pues esto es más bonito que lo que llevan de normal. ¿Por qué no van con esto? ¿Por qué no van con Hubiese esto? molado que lo hubiesen puesto el sábado y que Fabio hubiese Ya. hecho la pole con esa livery. Hubiese estado muy guapo. Bueno, vamos con Johan Zarco, que fue la mejor Honda del fin de semana. Creo que es importante decir esto porque en el contexto en el que se está moviendo Honda los dos últimos grandes premios, tanto en Mugello como en Assen, que puede que estén siendo un poco... bueno, están ahí. Es que están muy compactados también por atrás, pero me da la sensación de que les está costando un poco más en cuanto a tener algún piloto por ahí arriba. Eh, Johan Zarco, para mí, dentro de ese contexto, yo lo apruebo, apruebo a Johan Zarco. Obviamente no le voy a poner una super nota, porque para eso tendría que haber quedado más adelante, pero creo que dentro de lo que se podía hacer a lo que consiguió bien, yo le he puesto un 6,5 a Johan Zarco. Sí, yo le he puesto la misma nota que Mir, porque, bueno, metió la Honda en Q2, que directamente, que ya es un paso. La sprint terminó como mejor Honda, un décimo. Claro, es que cuando tenemos 6 Ducatis, No, puntuar es en la muy difícil. sprint, puntuar en la sprint para el resto de fábricas estaba, o sea, te puntúa un Bezzecchi, una Costa, Zarco, o sea, pero es que se mueve en esa situación, o sea, Sí, sí. está muy caro y luego el domingo sí que es verdad que, bueno, 12º, mejor Honda, Honda ha sufrido muchísimo y es verdad que estaba por detrás de Mir el domingo, entonces potencialmente podría haber terminado Mir por delante, pero la realidad es que 4 puntitos para Zarco, que se ha desinflado, de hecho luego lo hablaremos, pero Bezzecchi le ha dado ya el sorpaso de mejor no Ducati, ha sumado 4 puntos Ujú. en los últimos 3 grandes premios, o sea, sale a 1,5 puntos de media desde Aragón. Entonces, hostia, Martini y Valera lo tienen que tener muy claro cuando Bezzecchi viene haciendo lo que viene haciendo desde O sea, tío. Silverstone. Ojo, que Bezzecchi está bastante bien, la Aprilia está ahí, Raúl está ahí
Y Honda, de hecho, parece que desde Silverstone está un Sí, poco sí. cuesta Parece que abajo y están sin yéndose talento. un poco hacia abajo. Sí, sí, sí. Ya, objetivamente ahora mejor subirte a una Aprilia que a una Honda. En cuanto al rendimiento de la moto, sin duda, sin duda. Después ya te puedes Ah, meter en el tema de lo que piensas del potencial que tú le puedas ver a un proyecto u otro. Que también es una cosa que yo digo muchas veces, que no hay que olvidarse en la Fórmula 1 que Ferrari lleva desde 2008 sin un título de constructores y 2007 un título de pilotos, siendo lo que es Ferrari, que sí, sería como el homólogo en la Fórmula 1 de HRC, que no significa que se vaya a llevar tanto tiempo Honda, pero que el nombre no te lo da todo. Te da mucho, pero no te lo da todo. No significa que vayas a estar sí o sí, por muchos recursos que tengas y mucha historia, ahí en unos años. Eh, Brad Binder, Brad Binder, claro. ¿Qué es lo que pasa conmigo con Brad Binder? Que quali mala, queda incluso Savadori por delante, que yo creo que además que Savadori esté ahí es claro síntoma no haya hecho una buena clasificación de que la Aprilia está bien, porque si no Savadori ya me dirás tú cómo coño queda por delante de esta gente. mm, Después te ves en la sprint, se quedó a nada de poder puntuar, de entrar en los puntos, ujú, quedó décimo, con lo sí. cual, bien, mucho A una mejor décima salvando. de Pedrito. Pero claro, en la carrera quedó decimoprimero, que no estaría mal, pero claro, es que incluso Bastianini queda por delante suya en carrera. Fue la peor KTM, Binder. Entonces, Sí, no me parece que es un fin de semana para probar a Binder, que lo salva todo más en la sprint y en la carrera, puntuando, quedando decimoprimero, tanto en las dos carreras, en la cual y mal, pero no me parece un fin de semana para mí personalmente para ponerle mucha nota. Para mí sí para probar, yo a Brad Binder le pongo un 5,5, pero ahí se queda para mí. sí, sí, sí que es verdad que se ve un poquito involucrado en ese incidente con Ogura. Eh, Fin de semana un poquito, sí, o sea, el tiempo de la Q1 es medio segundo más lento que el de Viñales en Q2. La sprint está ahí, creo que la sprint es una sprint bastante normal, o sea, a una decimita de Pedro Acosta. Sí que es verdad que Viñales hizo muy buena sprint, pero lo que dices tú, temporada muy difícil de Binder, que luego hace una buena remontada en carrera después de esa primera vuelta. Yo le he puesto un 6, un poquito más que tú, pero para mí ha sido la peor KTM este fin de semana. Y, y vamos a ver Binder también, porque está haciendo una temporada bastante Mala. complicada. O sea, le saca 5 puntos a Enea, y estamos hablando de Enea como un absoluto fracaso. Sí Sí, que es sí. verdad que Binder creo que ha tenido un poco más de mala suerte, me suena en alguna carrera y tal, pero y caídas, bueno, se ve un poco más adelante. En Aragón estuvo ahí peleando con Acosta hasta que se fue al suelo. Está un poquito mejor que Nea en cuanto a velocidad, pero los resultados complicados. Fabio Quartararo, Poleman, el sábado en la clasificación de 10. En la sprint se cae yendo cuarto y además cuarto no lejos, sino cuarto pegado a Marco Bezzecchi. Hmm. Y después, bueno, después el domingo, pues sí que ahí se fue más hacia atrás y además con eso de encontrarse, como hemos dicho antes, esa moto de Aldeguer por medio tras la caída, pues se hizo ir un poco hacia atrás. Igualmente fue la mejor Yamaha. Yo a Fabio Quartararo le he puesto un 7,5. Anda, yo también. Yo también porque, o sea, la pole es increíble. Sí, sí. De hecho, yo en mi porra lo había puesto Poleman porque sí que es verdad que Yamaha está sufriendo, pero por lo menos los sábados está siendo muy competitivo. Hacer 4 poles no es ya, No, eso no es casualidad. no es casualidad. O sea, la moto con A una vuelta neumático va. blando nuevo va. Incluso el Mm. Mugello se quedó a
a 2 décimas después del palazo que se pegó en el viernes. La sprint estaba siendo brillante. Yo creo que también es un indicativo de que está yendo tan al límite de que estar peleando en ese top 4, top 5, pues puedas cometer errores. Y luego la carrera, creo que estaba rodando 8ª posición, se va al 13º después de lo de Fermín Aldeguer, pierde bastantes posiciones ahí, entonces, bueno, tampoco en cuanto a ritmo de carrera no fue la mejor, pero es verdad que la vuelta 5 estaba en ese top 8, luego se va para atrás y luego pues lo ha dicho que Yamaha bueno, creo que dijo literalmente no he adelantado a un piloto en toda la temporada. Si tienen ritmo y sale delante, pues puede intentar defenderse, pero atacar le cuesta, entonces 7,5 también le he puesto. Y ahora vamos con Enea Bastianini, que en este caso sí, yo no sé si, imagino que sí, que en alguna otra carrera le habré aprobado, como le voy a aprobar en esta, tanto, o sea, en clasificación. Es cierto que, bueno, pues un poco más de lo mismo, no consigue. Sabemos que el fuerte igualmente de Bastianini siempre había sido carrera. En la sprint queda también como la última KTM, pero en carrera de domingo, que siempre ha sido su fuerte, pues consigue una 9ª posición muy buena. Detrás de los 2 KTM que están absolutamente brillando, que son Acosta y Viñales, que están 1 o 2 escalones por encima de los otros, pero quedando por delante de Binder. Yo a Bastianini, que a mí yo siempre intento, aunque intento un poco individualizar a cada piloto también en el contexto que está viviendo cada uno en la situación y cómo puntuar qué es lo que significa esta posición de Bastianini por delante de Binder, además una 9ª posición en el top 10, en el contexto en el que nos estamos moviendo. Yo aquí le he puesto a Bastianini un 7. Hostia, yo le he puesto un poquito menos, le he puesto un 6,5 porque creo que la remontada del domingo es bastante buena. Sí que es verdad que creo que se queda como a 13 segundos de Viñales, que es el piloto que tenía por delante. A un Viñales se queda a unos 4 segundos de Acosta, pero es verdad que de dónde viene Bastianini, la remontada que ha hecho es bastante buena y le he puesto un 6,5 porque sigue sufriendo muchísimo en quali y obviamente pues, eso te lastra. Vamos a ver qué sucede con Bastianini el año que viene, porque yo creo que es que la KTM no sabe exprimirla con neumáticos nuevos y hoy en día en MotoGP estás vendido. Pero bueno, le he puesto un 6,5, creo que es mejor que Binder y fin de semana decente de Brad Binder, o sea, de Enea Bastianini, en especial de dónde venía. Y ahora vamos con Raúl Fernández, que bueno, últimamente nos está sorprendiendo, está yendo hacia adelante. La tendencia de Raúl es positiva. Parece que se está terminando de adaptar a esta moto que parece que le estaba costando un poco al principio. Y nos está enseñando un poco su mejor versión. Por lo menos empieza a ser la segunda Aprilia después de Bezzecchi y empieza a estar por delante de Ogura de forma más regular, haciendo una buena clasificación. Obviamente viendo lo que está haciendo Bezzecchi, pues después el Q2 sí que se queda más atrás, pero igualmente buena quali de Raúl Fernández y buenas carreras. En la sprint tuvo la mala suerte que lo sacaron y poco pudo hacer, pero yo creo que viendo el rendimiento que tuvo en la carrera del domingo y viendo lo bien que iba durante el fin de semana en general, pues más o menos nos podemos imaginar un poco también. Es cierto que es un easy, pero nos podemos imaginar un poco por dónde podría haber estado Raúl quizá si no hubiese tenido ese problema al comienzo de la carrera de sprint. ¿Cómo has visto tú el fin de semana de Raúl Fernández y cómo lo ves a él un poco también ahora? A ver si va a cambiar esta sensación ahora. Todavía queda mitad de la temporada, ¿eh? A ver si esto de que Raúl puede que tenga medio pie fuera, al final cambia absolutamente y no hay medio pie fuera. Sí, bueno, un poco lo que hablamos el fin de semana pasado o el martes pasado. Tiene contrato, Brivio dejó claro que tiene contrato y si quiere mantener ese contrato tiene que hacer de forma regular lo que está haciendo ahora. Lleva
3 carreras, estas últimas 3, en el top 10, eso ya es buena posición. Sí que es verdad que ahora BSX es el que está marcando esa punta de lanza. Seguimos sin ver qué podría estar haciendo Martín con la Aprilia. Es un poco difícil saber dónde está Aprilia de verdad, pero por lo menos está siendo bastante competitivo, está siendo bastante sólido, bastante regular, puntuando estos últimos domingos en el top 10, que eso yo creo que es muy importante tanto para el Trackhouse. Está batiendo a Ogura y ahora mismo está solamente a 5 puntitos de Ogura en clasificación general. Entonces creo que eso le va a dar mucha vitamina a Raúl. O sea, ya el foco es claro y el foco lo tiene ahí, el objetivo está a nada. Y yo creo que esa es guerra número de Raúl. La guerra número 1 es batir a Ogura. Ese objetivo tiene que ser claro y tiene que seguir siendo estar peleando por esos top 10. Yo le he puesto un 7,75. Es verdad que la sprint, difícil saber ahí qué pasa con Morbidelli, que se fue largo, qué tal, que he visto que no sé quién dijo que Morbidelli pues había esquivado a Di Giannantonio, qué tal. Bueno, no quedó muy claro lo que pasó, pero fin de semana sólido Raúl. Sí que es verdad que obviamente Bezzecchi está donde está, te pone un poco donde podría estar la Aprilia, pero aún así un fin de semana bastante bueno de Raúl. Yo a Raúl le he puesto un 8. Frankie Morbidelli. Bueno, difícil. Difícil aquí de defender otra vez de nuevo un poco lo de Morbidelli, que también, que además dijo esto de que lo que él ha sufrido es por lo que le penalizaron en Mugello, le hicieron hacer otra long lap. Un poco desastre. Morbidelli, que creo que además aquí haciéndolo con su compañero en la clasificación, pues bueno, se metieron en la Q2, no fue mala clasificación, clasificó sexto por detrás de Bezzecchi, pero por delante de Aldeguer y de Di Giannantonio. La sprint sí que fue mucho más irregular, ¿no? Quedando octavo. Y la carrera del domingo, pues los vimos durante buena parte todo el tiempo, pues cerquita, ¿no? De ese Di Giannantonio, hasta que al final se separó Di Gia y se quedó un poco ahí en tierra de nadie. Morbidelli en esa séptima posición. No es mal fin de semana de Morbidelli, pero a mí no me parece increíble, y teniendo en cuenta, pues de nuevo, ¿no? Todo el jaleo que ha habido con él, yo le he puesto un 6,5 a Franco Morbidelli. Sí, o sea, también te digo, la Long Lab tampoco la veo yo muy... ¿No la ves tú muy clara? Fue por saltarse la chica, no fue por lo de Raúl. Sí, fue sí. porque, bueno, le tocó un poco... Le fue a adelantar Dilla, por evitarlo tal. O sea, yo para mí, si le vas a penalizar, que no sé si en MotoGP lo hemos visto alguna vez, pero era un drop one position de manual. Ya. O sea, si quieres penalizarlo es, oye, el que te iba a adelantar, si entiendes que tenía Dilla la posición ganada, que tampoco he analizado el... Pero es que fíjate, tío, que esta penalización te muestra muy claramente también lo mal que está hecho el tema de las penalizaciones cuando penalizas igual esto que echar afuera absolutamente a Maverick Viñales como fue en Mugello, porque la penalización era la misma y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, sí que es verdad. Sí, sí, sí. O sea, lo de Mugello para mí es doble long lap como mínimo, y dependiendo de si eres reincidente o no, para pasadita por boxes, un ride through. Pero en este caso, hacen que te tira la motodilla, que tal, que acortas, si dirección de carrera, panel de comisarios, entiende que Di Giannantonio tenía la posición y que se merece esa posición ganada, devuelve la posición a Morbidelli y ya está. O sea, porque al final creo que es lo lógico y creo que es lo que tenía sentido. Yo aún así le he puesto un 6 a Morbidelli. Creo que ha sido, bueno, Q2, P6, segunda fila, la sprint sufriendo bastante, o bueno, lejos, última
última Ducati, creo, Uy, me he en equivocado. sprint. Entonces sí que es verdad que, bueno, octavo estás un poquito en lo mínimo que se le pide. 6, 6 para mí. Y Fabio Di Gianantonio, ¿qué te ha parecido? Venía del podio de Mugello y bueno, con Di Gianantonio a mí me pasa un poco, es que si clasificase mejor, Villan Hmm. Antonio, quizás en carrera lo podíamos ver haciendo cosas más interesantes, pero siempre tiene que trabajarse todo ese comienzo de carrera, siempre intentar ir progresando y muchas veces ya cuando llega muchas veces ya has tenido que pagar, ¿no? El coste de salir tan atrás. Porque después muchas veces en cuanto a velocidad, es que lo decimos todos los fines de semana, pero es que la realidad y en Mugello se demostró, en cuanto a velocidad, el tío muchas veces no está tan lejos de los pilotos que están delante. Solo que paga mucho el no salir tan adelante y no tener comienzos de carrera tan buenos. ¿Qué te ha parecido a ti el fin de semana de Digia? Que yo personalmente ya te digo, le he puesto un 7,25 a Dillan Antonio. Hostia, yo le he puesto un 6,5. Creo que es un poquito mejor fin de semana que Morbidelli. Sí que es verdad que la sprint es buena, un sprint Ujú. notable. Cuarto venía bastante rápido. Yo pensé que podía llegar incluso a Bezzecchi, pero creo que cuando se cae Fabio pierde un poquito ahí. Pero el domingo se le complica mucho lo que dices tú, esa primera parte de carrera. Pierde bastante tiempo con Viñales, Aldeguer, Quartararo, e incluso con Mir. Creo que la adelanta Mir en la vuelta 3, estoy viendo aquí. Entonces, claro, cuando ya empiezas a perder ritmo en esas posiciones con Mir, con Quartararo y tal, luego venía bien en las últimas vueltas. De hecho, parecía que Viñales hubo un momento que se podía enganchar a ese grupo de cuatro y Dillan Antonio que no estaba muy lejos, pero le he puesto un 6,5 porque bueno, lo mejor que ha hecho es un cuarto en sprint, que vamos a ver si hubiese adelantado a Quartararo, le estaba costando. Y luego, pues sí, el domingo creo que tampoco es una sprint, o sea, una carrera increíble porque creo que esa primera parte se metió bastante en problemas. Ujú. Entramos con Viñales, entramos en terreno KTM. Creo que este ha sido un fin de semana en el que hemos visto que había tanta diferencia de temperatura del sábado al domingo y se ha visto claramente que las KTM funcionan mucho mejor a temperaturas más altas sin tener que quizás utilizar ese neumático blando, sino utilizando un neumático medio, neumático duro. La KTM funciona mejor y vimos un salto de rendimiento de poco de ese sábado al domingo, tanto en clasificación como y en sprint como en la carrera del domingo. O sea, estamos hablando de la clasificación estar por la parte de atrás en la quali y dentro de esa Q2 Maverick Viñales y Pedro Acosta, y en la sprint pues estar también bueno, más o menos por detrás. Viñales acabó sexto, Acosta acabó noveno, pero en la carrera del domingo pues quedaron cuarto y quinto, o sea, Acosta y Viñales, y mucho mejor, algo que particularmente yo mencioné durante la retransmisión del domingo antes de empezar la carrera, que preveía que iban a estar mejor precisamente por esas temperaturas. Y bueno, Viñales, que en principio yo creo que también, y escuchando también las palabras que dijo Alex Márquez, que todos se pensaban que las temperaturas iban a ser más altas de lo que se encontraron viernes y sábado, quizás se esperaba las temperaturas del domingo el fin de semana entero. Todos preveíamos, y Viñales también, que podía ser un fin de semana de estar luchando por cosas más importantes, que al final el domingo no estuvo mal. Para mí, igualmente, bien. Se meten viendo lo que hicieron las otras dos KTM, Bastianini y Binder, si es que podemos tomarlos como medida, pero bueno, son los dos con los que los tenemos que tomar. Se meten en la Q2, la Q2 no es increíble, pero el sábado, bueno, el sábado puntúan, el domingo hace buena carrera, queda quinto, sumando esos 11 puntos. Eso sí, un poco lejos de Pedro Acosta. Yo a Maverick Viñales le he puesto un 7,75. Pues yo le he puesto un 8,5. 8,5 porque sí es verdad que
Sufren un poquito los dos, tanto Acosta como Viñales en Q2, pero hacen el 9 y el 10, o sea, están bastante a la par. El sábado la sprint de Viñales es bastante mejor que la de Acosta. De hecho, Viñales estuvo más o menos ahí en esa pelea con Dilla, con Pecco al final. Y luego el domingo, pues prácticamente es verdad que Acosta estuvo más combativo, tuvo la pelea con Alex, llegó a adelantar a Pecco durante un momento y haberse posicionado en ese tercer puesto, y Viñales venía un poquito con el gancho a ver si llegaba o no llegaba al grupo, pero al final pues Viñales queda quinto justo después de Acosta, suma 15 puntos, que es el piloto que más puntos ha llevado de KTM. Y yo me esperaba un poquito, sí que es verdad que Viñales podría haber hecho un fin de semana como el de Bezzecchi, porque aquí en Asen siempre había hecho muy buenas carreras, pero bueno, estamos hablando de que con una KTM estar entre los 6 primeros, tanto en sprint como en KTM, Sí, sí. está muy, pero que muy bien, y además con Acosta muy igualados en quali, bastante mejor en sprint y muy cerquita en En carrera. carrera se quedó más lejillo, ¿no? Se quedó unos cuantos segundos, ¿no? De Pedro Se Acosta. quedó, sí, se quedó lejos, yo creo que venía y ya desistió. Llegó un momento que estaba como a 1 o 2 segundos bueno, visualmente se veía Sí, sí. a Viñales llegar, de hecho dejó bastante atrás, bueno, bastante, a 2 segundos a las VR46, se veía como cuando les adelantó se iba, pero sí le faltó ese poquito, yo creo, para llegar a Pedro Acosta, pero bueno, al final yo creo que muy buen fin de semana de Maverick. Y bueno, por el otro lado, que es que ya hemos hablado un poquito a la hora de hablar de Viñales, ¿qué te ha parecido Pedro Acosta? A mí el domingo personalmente me encantó lo combativo que estuvo Pedro. Me recordó un poco al Pedro Acosta de comienzo de la temporada pasada, esas primeras carreras que estaba ahí súper peleón, intentando ahí meterse en el podio. Me alegró mucho verlo ahí. Y creo que buena parte de la carrera de Pedro Acosta, hasta la parte final, hasta esa parte final que le adelanta a Pecco y demás, para mí puede ser de las mejores vueltas, de las mejores carreras que personalmente le he visto a Pedro Acosta esta temporada. Sobre todo por ese comienzo tan peleón, optando, bueno, a todo no, pero al podio 100%, porque Pecco se recompuso un poco, que creo que eso también después pues hablará también un poco a favor de Pecco Bagnaia en comparación con otros fines de semana. Yo personalmente a Pedro Acosta le he puesto un punto más que a Viñales, aunque no, un punto más no llega a un 8,5, cerca de un punto, pero sobre todo por eso, porque el domingo le vi, a pesar de la posición en la que queda al final, que queda una posición por detrás de Bagnaia, pero me dio durante esa buena parte de la carrera sensación de, joder, de ver a ese Pedro Acosta como digo, el Pedro Acosta peleón, el Pedro Acosta que puede optar por el podio, el Pedro Acosta que todos queremos ver y que todos sabemos o pensamos que es. Y para mí, carrerón de Pedro, que yo le puntué muy bien el domingo, y para mí, pues eso, un 8,5 le pongo a Pedro Acosta. Pues mira, yo al revés que tú le he quitado, o sea, le he puesto un 8,25 porque el domingo de Acosta me parece mejor que el de Viñales, pero la sprint me parece mejor que Viñales, y yo cuando veo así un fin de semana muy similar, me voy al resultado A y los veo puntos, ¿no? 15 puntos Viñales, Ya. 14 Acosta, pues me decanto un poco así, ya te digo, pero creo que los dos han estado muy bien. El domingo ha estado especialmente mejor Acosta. Creo que Viñales sí que es verdad que perdió un poquito en esa pelea con los VR46, que luego ahí ya le costó llegar, pero bueno, Acosta salió muy bien, se posicionó muy bien en esas primeras vueltas, poniéndose quinto, adelantando rápidamente a Quartararo también, y ya cuando estás ahí, pues muy combativo, pero bueno, ligeramente se lo voy a dar a Viñales, y por eso 8,25 para mí, porque, bueno,
Al final los puntos mandan y en caso de empate, pues yo voy a esa vara de medir. Ahora aquí entramos en terrenito ya de podio y el primero sería Pecco Bagnaia, que bueno, a mí a mí no me ha dejado mala sensación. Yo estoy muy de acuerdo, ayer lo mencioné durante el directo, con las palabras de Gigi Daliña sobre la lectura que hacía del fin de semana de Pecco Bagnaia. Un fin de semana en el que, joder, se va con la vuelta rápida, el momento en el que lo consigue, ese tipo de cosas. Yo considero que no son casualidad, que además normalmente habríamos visto a un Pecco Bagnaia que cuando empieza a perder posiciones se va atrás y le cuesta. Sin embargo, aquí llega un momento en el que se recompone y recupera esa tercera posición con Pedro Acosta, precisamente. Y bueno, y creo que después las palabras de Pecco son un poco más positivas en el sentido de que sí que han dado algunos pasos desde Mugello y que aquí ha sido un fin de semana algo más competitivo. Y bueno, lo que pasa es que el resultado final es un poco el mismo de siempre, el mismo de siempre. También Márquez y Bezzecchi se les veía a otro nivel, que metieron un poco más la directa al final, pero Bagnaia estuvo muy cerca de ellos casi toda la carrera. O sea, estaba a distancia porque tú los veías y no estaba muy lejos Pecco de ellos dos, salvo la parte final que ya se distanciaron un poquito más. Yo he visto buen fin de semana de Pecco y yo a Pecco Bagnaia en general le pongo un 8,5, teniendo en cuenta que creo que el sábado la sprint es lo más flojo, pero la clasificación muy buena. Lo que pasa que, claro, es que la irrupción de Quartararo es esa magia que uno no se espera. Puntuó muy bien el sábado de Pecco, la sprint un poquito menos, y el domingo se lo puntuó bien, teniendo en cuenta que creo que hace una buena carrera. Puede que me pasa como en Mugello, que mencioné también, que tengo en cuenta también un poco que quizás estoy empezando en ese contexto que le ponga a Bagnaia, no exigirle tanto como quizás le exigía al comienzo de temporada, porque quizás no me estoy esperando ahora que haga lo que me esperaba a comienzo de temporada, que yo me esperaba en ese momento. Pero bueno, yo a Pecco le pongo un 8,5 también, igual que Pedro Acosta, porque creo que la quali muy bien, me parece espectacular. Se quedó a poco de la pole y también lo he visto un poco más combativo. Sí, bueno, de hecho es que ayer estuve viendo y la vuelta carrera. Rápida, por cierto, ¿eh? Sí, y hubo un momento, vueltas 14, 15 y 16, donde en la 14 ruedan prácticamente igual, pero en la 15 Marc hace 32.4, Pecco 32.2, Marc hace 32.4 en la siguiente, Pecco hace 32.2 bajando un poquito más, que esa es la vuelta rápida en carrera. Y ahí, en ese momento dije, igual llega, pero no llegó. Entonces, la realidad es que Oye, no y buen llegó. comienzo también, o sea, estuvo peleón, a mí me gustó, o sea, ya lleva 2 carreras seguidas que por lo menos está pudiendo pelear un poco más. Yo creo que está llegando un poquito, o sea, está dejando por lo menos donde agarrarse para que no se vaya o no se hubiese derrumbado psicológicamente, ni porque muy combativo en las primeras vueltas Sí, de sí. Mugello. Aquí, bueno, es que ha estado, sí que es verdad que son sus circuitos y yo por eso le punto un poco menos que tú, pero en Mugello y en Assen ha estado a milésimas en ambas de hacer la pole. Sí, O sea, estamos en ese frenar un poquito más tarde una curva, sí, acelerar un pequeños poquito, detalles. o sea, nada. La sprint sigue siendo el debe de Pecco. Yo no sé, sinceramente, que es algo que siempre he tenido la duda, me gustaría preguntárselo a alguien, no sé en qué momento del fin de semana entrenan o si lo hacen con depósito pequeño, pero yo, si soy Pecco, FP2, sábado, me pongo el depósito pequeño y entreno ya de cara a la sprint porque es algo que ya es evidente que hay algo ahí. Porque luego siempre da el paso el domingo, a veces daba el paso porque el sábado se corría con blando
y el domingo con medio, pero ha habido carreras en las que el sábado y el domingo se hace con blando y blando y el comportamiento de Pecco encima de la moto es diferente. Entonces yo le tenía puesto entre un 7,5 y un 8, pues le queda un 7,75 y ya te digo, hay cosas donde agarrarse, ha peleado bastante bien en esas Te pongo yo más primeras. nota a Pecco que tú, últimamente. Bueno, pero yo sí que es verdad que yo en el contexto de Mugello y Assen. Ya, a lo mejor vamos a Sachsenring, que, bueno, ganó el año pasado. ¿Tú crees que a lo mejor puede volver un poco a lo que estamos viendo antes de Mugello y Assen? Esa va a ser la duda. Sí que es verdad que yo creo que en uno, lo que llevamos discutiendo tú y yo es lo que tocaba. O sea, por fin Pecco llega el jueves y dice, he pedido perdón. Básicamente ha dejado claro, oye, yo quería llevar esta moto a mi estilo y los ingenieros me estaban queriendo decir, oye, la moto se lleva así. Entonces, me ha parecido que es lo que tocaba, que es lo que llevo yo discutiendo aquí, que Ducati, que Tardocci, que Gigi, que Pecco, micrófonos y de cara a la afición y al público digan, oye, mea culpa, Pecco tiene que decir, oye, tengo que seguir trabajando, voy a enfocarme en lo positivo, no voy a llegar al box y después de dar 2 vueltas voy a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque pongo locos a los ingenieros, voy a enfocarme, oye, mira, vamos a arreglar esto. Voy a salir, voy a dar más vueltas. Y creo que es lo que yo llevo pidiendo tiempo, que los tres digan, de micrófonos, o sea, cámaras de cara al público, vamos a llevar este discurso de somos un equipo. Sí, creo que se ha notado ese cambio. Sí, yo creo que es que lo pedía. O sea, yo creo que el ambiente en Ducati lo pedía. Dejar de... De hecho, tú mismo lo has mencionado ayer, que te lo estuve escuchando cuando iba al taller, el post de Gigi. O sea, Pecco sale el jueves hablando de esta manera, Gigi hace un comunicado hablando de esta manera, o sea, esto ya no es casualidad, yo creo que, oye, vamos a hacer esto y yo creo que esto va a unir mucho más el equipo. Yo creo que Ducati tiene que tener en apreciación lo que ha hecho Pecco en estos últimos años, que obviamente... Pero yo creo que se la tiene, ¿eh? O sea... Sí, que les ha caído ahora mismo la gallina de las huevas de oro y que hay que maximizar estos 2, 3, 4 años que te pueda dar Marc en cuanto a títulos. Pero para mí, seguramente se abra una campaña en España para juntar a los Márquez, pero yo creo que esta pareja, si la mantienes 27-28, le das continuidad al proyecto y para mí tiene sentido y creo que tienen que trabajar para ello. Que luego se ficha otra cosa, pues... O sea, yo creo que sí. Yo sinceramente creo que la idea de Ducati es seguir con Pecco Bagnaia, O sea, más allá del 27, seguir con Marc y con Pecco. Yo creo que no es tanto la cuestión de lo que quiera Ducati en ese sentido, sino lo que pueda querer o no Pecco. Quiero decir, si Pecco, por ejemplo, pierde otra vez el año que viene con Marc, él va a querer seguir más allá. Eso es lo que... Yo creo que en eso está más en las manos de Pecco, que yo creo que Pecco va a querer seguir, porque ¿para qué te vas ahí, joder, de Ducati, del equipo que está, que es el mejor ahora mismo? Pero yo por eso creo que eso está más en las manos de Pecco que de Ducati, el irse o no. Yo creo que por Ducati que siga Pecco, obviamente. Yo creo que en Ducati le tienen... Y, joder, lo han dicho 1000 veces y yo creo que es normal, o sea, que eso sea así, que ellos obviamente le tienen mucho aprecio a Pecco y mucho respeto. Lo que sí que pienso es que esa línea, bueno, sí, esa línea editorial, esa línea pública que han estado llevando ha estado equivocada por ambos lados, por el lado de Pecco y por el lado de Ducati como equipo en muchas formas. Y claro, equivocarte de esas formas, mientras que por el otro lado del box van las cosas tan bien, pues incluso hace que muchas veces sea peor y que, joder, yo estoy harto de decirlo, esta gente son humanos, tío, y claro que hay muchas de estas cosas, pues tienen que ser difícil de tragar dependiendo qué situaciones. Y la situación de Pecco no es la más cómoda para él y para el equipo tampoco seguro, que el equipo le encantaría tener un 1-2 ahora mismo. Pero si no lo estás consiguiendo, pues hay que luchar porque Pecco Bagnaia como mínimo pueda estar detrás de Marc Márquez en el campeonato. O por lo menos lo más cerca posible.
Lo que pasa es que ya se te ha metido también ahí un Alex Márquez que nadie esperaba, que se metiese por ahí de forma tan regular. Que el mismo Tardozzi lo alaba en la charla con Cosimo Curatola Sí. diciendo que. Bueno, diciendo que bueno, que ya está. O sea, que no se le puede poner ningún pero a lo de Alex Márquez, que es que está haciendo un temporadón, el tío está compitiendo increíble y ya está. Es un rival más que se ha metido por ahí. Que no se lo esperaban, pero que no es que se le tenga que dar todo mérito a la moto que tiene Alex Márquez simplemente para que Alex esté ahí, porque realmente es la única GP24 que está ahí, que es Alex. O sea, que eso No, también o hay que sea, tenerlo en cuenta. yo creo que en el caso de Alex se une una serie de factores, la moto, el feeling de primeras. Un poquito lo que hablamos, o sea, tú con las mismas motos puedes sacar más, o sea, aunque las armas, que es lo que estuvimos hablando antes, a ti te den las mismas armas, tú con esas armas puedes exprimir más lo que a ti te viene bien. O sea, no Sí, sé si tú eres un francotirador y te dan un subfusil, es lo mismo que otro, pero oye, tú es que igual necesitas otra cosa. Alex, desde el día 1, se le ha visto que con esa moto GP24 ya en Barcelona casaron su sí. estilo de pilotaje, el comportamiento de la moto con Alex casó desde el minuto 1 y se ha visto a la perfección. En el caso de Pecco, pues, a ver, no sabemos con cuántos títulos se irá Marc de Ducati, si volverá a Honda, si no, si se retira la Ducati, si ganará 1, 2, 3 o 4 títulos en Ducati, pero Pecco tiene ahí, pues sigue siendo el piloto con más victorias para la marca y yo me quedaría en Ducati siendo piloto italiano, logrando ser un histórico para tu fábrica y luego, si encima se le pega algo, aprende algo en estas temporadas que coincida con Marc y cuando Marc no esté, o bueno, por lo menos cuando no esté a este nivel, Pecco puede seguir peleando por títulos, pues yo creo que en Ducati tiene buena opción de hacerlo. Entonces vamos a ver en Alemania, porque que no quede por delante de un Besekki aquí, que no quede por delante de Gian Antonio y Yales en Mugello, aún para mí es sensación de que le falta algo, porque yo cuando digo a Pecco le faltan sensaciones, no lo estoy comparando con Marc. ¿Vale? La pelea de Pecco no es compararlo con Marc, la pelea de Pecco es que ha dominado Asen y aquí queda por detrás de Besekki. Ha dominado Mugello en los últimos años y te bate un Alex y un Ya. Dilla. Eso es para mí la vara de medir o la referencia que tengo de si Pecco aún le falta algo Claro, para lo que nos ha mostrado. pero por ejemplo, ahora Bezzecchi, bueno, tiene una moto distinta que la de Pecco Bagnaia y quizás ha podido explotarlo mejor el domingo aquí, ¿no? O quizás también Di Antonio te supera en Mugello, que bueno, que eso te pasa una vez cada X. O sea, lo normal no está siendo que Di Antonio quede por delante de Pecco Bagnaia, sino todo lo contrario. Bagnaia está quedando normalmente por delante de Di Antonio, pero es cierto que también a Bagnaia lo hemos visto otros años que años que ha sido campeón del mundo, en algunas carreras queda noveno, en algunas carreras. Que es que esas cosas, también nos olvidamos que Bagnaia ha sido también muy irregular con ese tipo de cosas en sus mundiales, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que ha Es que lo sido único más que se le está metiendo por media de forma regular es Alex Márquez a Pecco Bagnaia. Si no, Pecco no iría tercero del mundial. Si Pecco de verdad estuviese sí. tan mal como para que se le metiese más gente por medio, no iría tercero del mundial. Pero sí es que es lo que hablamos antes, o sea, ¿qué es estar mal? Estar mal es esa última décima y media. Tú te Sí, pones a analizar el ritmo por vuelta entre Alex, Pecco y Marc. Marc tiene una más que Alex y Alex tiene una más que Pecco, media décima más, pero media décima en 20 vueltas es un segundo, una décima ya. son 2 segundos, o sea, estamos hablando o 2 segundos y medio. Eso es la última décima, Sí, las sí. últimas dos décimas que le faltan a Pecco para Sí, estar es un más, poquito joder, más Pecco ahí. Bagnaia queda en 26 vueltas a 2,6 segundos de Marc Márquez en la carrera de domingo de Asen. Una décima. Por eso, que no es un mundo de Es diferencia lo esa que hay. última décima que te separa. Hoy en día también creo que las fábricas están llegando, esa última décima que te separa de que te robe la pole Fabio Sí, en Asen, de que Besekki en un circuito que le case a la Aprilia te pueda superar de ritmo. Es esa última décima que hoy en día pues las concesiones están llegando, Yamaha
hemos visto que está muy competitiva los sábados. Honda empezó muy bien en el principio de temporada. Aprilia ha estado bastante competitiva, Silverstone aquí. Entonces esa última décima es la más difícil y es también la última décima que le pedimos nosotros a los pilotos para ponerle el 10 en este caso, en lo que nos conllevan las notas. Esa última décima y media de Marc Márquez de llevarse el 10 o el 9, el 9,9, ¿no? Como en... No me acuerdo dónde fue. En Argentina. En Argentina. Bueno, Marco Bezzecchi. Oye, fin de semana muy bueno de Marco Bezzecchi, que además me parece absolutamente poético que este salto de Bezzecchi justo en todo el momento del culebrón Aprilia Jorge Martín. Parece que esto ni el mejor guionista habría puesto que Bezzecchi diese este salto en este momento, que además este fin de semana, fíjate, se saca 2 podios, un fin de semana en el que no hace mala quali, sale quinto y está ahí metiéndose en podio. Es lo que decíamos un poco siempre, que el tío ritmo tiene en carrera, pero que el está en ataque es lo que le está fallando. Y aquí el tío te clasifica quinto, te clasifica en segunda línea, al lado de Marc Márquez, y las dos carreras te acaba metido ahí. O sea que cuidado con Bezzecchi, que si consigue clasificarse de esta forma en otras carreras, puede convertirse en un dolor de cabeza para algunos pilotos en esa lucha por el podio, de forma más regular. Después, pues eso, 2 podios, la carrera del domingo, pues detrás de Marc Márquez todo el tiempo. Imposible adelantarle a Marc, o sea, no se le puede pedir más a Marco Bezzecchi en ese sentido. Muy buen fin de semana de Marco Bezzecchi. Yo personalmente le he puesto un 9,75 a Marco Bezzecchi aquí. Como siempre digo, el 10 solo se lo pongo si haces un pleno absoluto. Pero 9,75 de Marco Bezzecchi, muy bien. Yo creo que no se le puede pedir más a Marco. No sé cómo lo viste tú. Sí, yo, para mí, fin de semana brillante. Si miramos las notas, yo me he subido al barco de Bezzecchi desde hace unos cuantos grandes premios, cuando yo ya veía que se iba largo en la bajada de la Chapelle en Le Mans, pero luego tenía ritmo para top 5. Cometía un error en Jerez, en quali, pero entonces yo veía ya, y sobre todo para mí lo que está haciendo con Jorge Martín, con todo el revuelo de Martín, sin referencias y tal, para mí es un fin de semana brillante. Le he puesto 9,75 también. Sí, o sea, creo que es un fin de semana muy difícil de batir. Quizás con una... Por ejemplo, yo no puedo... o sea, una pole, si llega a hacer pole victoria en sprint, o sea, yo creo que a Bezzecchi o un Quartararo no le puedes pedir lo mismo. No, obviamente. Que a Marc, o sea, obviamente Marc y Pecco, si hacen pole, victoria y victoria en la sprint, pues pueden tener números para hacer un 10, pero con una Aprilia yo creo que eso es, o con una Yamaha es impensable. Yo creo que igual Fabio, si te hace una pole y podio, para mí eso es un 10, porque es que estás sí. sacando el rendimiento máximo. Entonces, sin duda. Aún me falta un poquito, pues soy igual una primera fila para Aprilia, claro. Igual en segundo puesto el sábado, que cositas. Yo lo he dudado, Te aseguro que he dudado ahí con el 10 con Bezzecchi, porque te juro que yo estaba pensando en plan... Es que ¿qué más se le puede pedir a Marco Bezzecchi con lo que tiene? Y viendo también dónde queda por lo menos Raúl Fernández, ¿no? Con la Aprilia. Sí. Pero claro, como nos falta un poco esa otra vara de medir, de tener a otro piloto ahí con el que poder... Pero claro, otro piloto lo habría hecho mejor que Bezzecchi. Es que prácticamente que lo hiciese mejor es que ganase prácticamente. Sí, no, muy complicado. Ya te digo, igual si hubiese hecho primera fila, segundo y segundo... Ahí te lo piensas, porque estás hablando de que solo te ha batido Marc con una Aprilia, donde está el resto, pero bueno, otro fin de semana que un piloto no se lleva el 10. Vamos a ver Marc si se lo lleva o no se lo lleva. Pues Marc Márquez, que circuito en el que, como él mismo decía, no ha sido el más rápido, pero sí que ha sido el más inteligente en cuanto y ha demostrado un poco esa experiencia.
y esos galones que tiene de saber qué es lo que tenía que hacer cuál era el arma que podía tener, la única arma que podía tener para poder luchar aquí por la victoria, que era colocarse primero lo antes posible y después utilizar esa ventaja que él tiene, no en la chicane en sí, sino en las curvas que preceden a izquierda a esa chicane para ganarse ese espacio suficiente, abrirse ese huequito, ganar ahí esa decimilla y media, 2 décimas con el de atrás para que el otro le sea imposible tirarle la moto a Marc Márquez ahí, que es prácticamente, es que está ese y pocos más como sitios claros donde puedes adelantar en Assen, quizás la primera curva, y tampoco tan claro. Entonces, bueno, para mí fin de semana increíble de Marc, fin de semana que empezó el viernes, que parecía que este iba a ser fin de semana el más... Bueno, parecía no, empezó siendo el más complicado del mundo, de lo que llevamos de año para Marc Márquez, y se resuelve con 37. Yo aquí le he puesto lo mismo que a Marco Bezzecchi, le he puesto un 9,75 porque al final el tío se lleva los 37 puntos, en carrera no puedes hacer más que lo que hizo Marc Márquez. Pero el sábado en clasificación puede que también condicionado por, bueno, él mismo lo dijo, que no se podía permitir caerse ni nada de esto, que ya cuando hizo ese tiempo, aunque tuviera algún intento más, se conformó. Por eso no tiene un 10 por mi parte, a pesar de haberse llevado los 37 puntos. Para mí un 9,75 porque creo que imposible hacer más de lo que hizo. Sí, yo la verdad es que me ha dejado, o sea, las sensaciones después del fin de semana, para mí, son, o sea, valoro más este 37 de Marc que el 37 de Marc en Mugello, porque sufrió 2 palos curiosos el viernes, estamos hablando de curva 7, llegas a 230, creo que se cayó a más de 190 o así, o sea, estamos hablando de una buena hostia. 2. Obviamente eso te perjudica para la quali. Aún así, la salida de la sprint brutal, cómo planteó la carrera brutal y cómo ganó una carrera sin ser el más rápido ni el sábado ni el domingo. Porque si seguramente analizar ritmos, Alex tenía más el sábado. De hecho, Marc en la sprint creo que hace la segunda vuelta más rápida, a la milésima con Alex. Fue el más rápido Dilla, y el domingo hace la 4ª vuelta personal más rápida por detrás de Pecco, Bezzecchi, Acosta y Marc. Sí que es verdad que todos son en 32-2, estamos hablando de milésimas, pero yo creo que era evidente que Marc... Aquí no tenía más. Exacto, o sea, aquí no fue tenía capaz más de sacar 37 puntos jugando otras cartas, cerrando muy bien. Sabía exactamente dónde perdía y sabía exactamente durante 26 vueltas del domingo y 13 del sábado qué tenía que hacer en las curvas que precedían a esa 11-12 para defender posición. La verdad que es tremendo llevarte 2 carreras enteras aguantando prácticamente detrás a un tío tan pegado, y no cometer ningún fallo en ningún momento ahí, porque cualquier mínimo fallo a la distancia que estaba posiblemente habría supuesto perder la posición. Sí que creo que Alex estaba más pegado que Bezzecchi. Es verdad que también viendo la carrera ayer, Marc hacía muy bien la 15 y luego el cambio de dirección de la chicane salía súper rápido, entonces le permitía que ya en el primer sector, que se puede adelantar en la 1, en la 5 de izquierdas, ahí Marc... Es que Marc era rápido en los puntos clave. Claro, llegaba con esos metros y luego en el T3 se defendía tal. Entonces, obviamente no le voy a dar un 10, por si había alguna duda. Sí, me lo suponía. Nos lo suponíamos todos. Pero le di un 9,75 en Mugello y le voy a dar 9,8 aquí, porque de forma irracional, aunque las vueltas rápidas no están, aunque no hizo la pole, creo que la sprint y la carrera en sí, para mí tiene más valor lo de este fin de semana que lo de Mugello. Bueno, es que en los otros fines de semana quizás sí que podíamos decir que era más rápido, también en Mugello, aunque no tuviese tanta ventaja como en otro, pero decimos, vale, era el más rápido, pero aquí no era el más rápido.
Y ha demostrado que con otras armas, o sea, que puede ganar también sin ser el más rápido. O sea, ha demostrado que con otras armas puedo ganar también. O sea, me lo gestiono, me lo trabajo, sé qué estrategia tengo que utilizar. Además, creo que hay una parte interesante, que esto no significa que no lo hagan otros pilotos, pero Mark lo comentó, que creo que son lo guay también de escuchar los pilotos a veces cuando cuentan estas cosas, es que él sabía a partir de que cada número de cada curva, de cada vuelta, qué es lo que tenía que hacer. En plan, a Sí. partir de la vuelta 11 tengo que tirar a este ritmo. Y me mantuve en este ritmo y tengo que ir así 6 vueltas. A partir de esta vuelta a este ritmo. O sea, me pareció súper interesante escuchar eso también por parte de Mark, como que lo tenía todo muy mentalizado. Si sale la primera parte del plan, que es ponerme primero las primeras vueltas, ya después sé lo que tengo que hacer. Y cumplí el plan a la perfección y sabía que con eso me valía, sin ser el más rápido. También cuando se dice sin ser el más rápido parece que era el más lento, que no era ni mucho menos. Lo que pasa es que los ritmos están muy parejos aquí en Asen. Bueno, al final, cuando no haces la pole, no haces vuelta rápida en sprint y no haces vuelta rápida en carrera, es que para mí es, o sea, el medidor de Claro. velocidad es pole y vuelta rápida. Luego está ritmo, consistencia, gestión de carrera, gestión de neumáticos, inteligencia, estrategia, todo lo que Mark sí ha hecho mejor que el resto. Por eso se lleva los 37 puntos. Pero a velocidad pura, este fin de semana se vio que no. También yo creo que en parte perjudicado por esa doble caída del viernes, pero sin ser el piloto más rápido, cómo gestionó de 10 el resto, que es la gestión de gomas, en la salida, atacar de una forma tan agresiva en la salida para posicionarte bien en las... Igual en la sprint, si... Bueno, igual no. Estoy al 90% seguro que si no se posiciona por delante de Alex en la salida, no le bate. Ya. Creo. Igual Sí, sí, no, yo lo creo igual, ¿eh? Yo podría haber mencioné antes acabado de la después. salida que esto iba a ser como Silverstone. Que Sí, en Silverstone yo claro. decía, si se pone Mark primero, gana Mark. Y se puso Mark primero y fue porque se abrió en una curva y le adelantó. Se pasó en una curva y le adelantó a Alex. Si no, Sí. yo creo que Alex no lo hubiese adelantado ni de coña. Y aquí yo dije lo mismo, antes de empezar la carrera, cuando hice el directo de la carrera, dije, para mí la sensación es como Silverstone. Veo los ritmos tan parejos, tan parejos, que creo que va a ser imposible que como uno se ponga delante del otro, el otro sea capaz de adelantarle. Y creo que es lo que Mark sabía. Y por eso jugó esa carta y fue más agresivo un poco al principio, hacer los adelantamientos al comienzo y ya está. Y después que intenten adelantarme. Encima además sabiendo que tu fortaleza son los puntos de adelantamiento. O sea, los puntos de adelantamiento donde tú más rápido llegues y frenas más fuerte. Pues claro, es muy difícil que te adelante. El riesgo que tienen que cometer los demás es muy alto. Y no lo van a cometer. Sí, Así luego, que luego mirando ritmos, vuelta 24-25 con gomas ya muy desgastadas, ahí es cuando le mete 2 décimas y 2 décimas a sí. BSX, como vale, ahora llega el momento, tiro un poquito más, he gestionado muy bien las gomas y la verdad es que sacar aquí 37, como se dio el viernes, parecía complicado. Sí, muy complicado. Entonces, por eso yo que Me a parece veces increíble que haya sacado los 74 puntos en Mugello y Asen, ¿eh? bueno, a principio de temporada era totalmente impensable. Sí, sí. Yo para mi porra de este fin de semana era pole Fabio, sprint Mark y carrera Mark. Me equivoqué un poquito con Besek y tal, pero es que es lo que dijo Tardochi, o sea, ya se ve que Mark, y además Asen no es Qatar, donde había ganado una vez, en Asen había Mm. ganado 2 veces, Sí, 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 sí. en todas las categorías había ganado, no es tan Qatar o Silverstone, ganó en el 2018, creo, sí que es verdad que luego con la Yamaha iba muy bien aquí, tal y cual, pero sí. La pregunta es si habrá algún circuito en el que Mark ahora mismo ya no sea favorito. Es que te diría Malasia y tampoco. Ya. O El sea, año pasado no estuvo tan lejos en carrera, en clasificación sí, pero en no, carrera estuvo ahí. no, o sea, Mark de entrada va a pelear por la victoria en todos los circuitos de entrada y va a ser muy favorito en muchos y en algún otro va a ser igual de favorito que el favorito o, ¿sabes? Ya. En Montmeló, pues igual no debería ser el favorito, pero igual un Alex, Aprilia, cuidado cómo va a ir en Sí, Montmeló, sí, vamos a ver sí. Bezzecchi porque Aprilia siempre va a ir. Pero sabes Bueno, que Alex Espargaró sobre todo, ¿no? Ha ido siempre muy bien ahí.
Sí, pero bueno, yo creo que también Viñales creo que una vez hicieron segundo y tercero. ¿No fue la carrera en la que salían celebrando, que Puede se ser. cambiaron las motos o algo Sí, así? puede ser. Juraría que fue en Montmeló. Entonces, bueno, sí, o sea, ya te digo, para mí Mundial está de la mano de Marc y puede, o sea, es difícil, pero no descartaría que pudiese ganar todas las carreras de final de temporada. Siempre vas a tener algún fin de semana un poquito tal o que no quieras arriesgar, pero por Ya. velocidad podría ganar todas las carreras. El Que potencial lo tiene. el potencial lo tiene. Luego, yo creo que cuando ya esté a más de 100 puntos de Alex, que no me extrañaría que salgamos de Breno cerquita o a más de 80, tal, cuando ya esté a esos dos grandes premios de distancia de Alex, creo que ahí empezará a gestionar más, sobre todo su integridad física y esos errores que pueden pagarse muy caros. Pues vamos a ver cómo quedan las medias. Marc Márquez, mira, me sube a mí ahora el 9, que estaba en el 8 con algo. A ti se te queda cerca Mm, de ese 9 con 8,92. Segundo sigue siendo Alex. Tercero para mí es Quartararo. Para ti es Marco Bezzecchi. Después yo tengo a Ogura, que creo que Ogura se nos va a empezar a bajar un poquito. sí. Después tienes tú a Maverick Viñales, tienes a Quartararo tú en vez de Ogura. Yo tengo a Zarco y tú a Viñales. A Peco Bañaya, lo tengo yo con un 6,81, tú un 6,83. Que realmente las puntuaciones están más o menos parejas. Lo que pasa es que, claro, se decide tanto por algunas decimillas que cambian muchas posiciones. A Morbidelli lo tengo yo ahí. Hostia, a Bañaya lo tienes tú bajo, ¿eh? Bañaya lo Bueno, tienes tú en, ¿qué? En el top 10, ¿no? Creo. Por ahí. sí que es verdad que creo que igual Logura y Zarco seguirán cayendo. Sí, Pero a ver, creo que sí. Besekki es la mejor Pensé que nueva yo lo tengo familia. más bajo, tú lo tienes muy alto y yo lo puntué peor atrás y ahora lo estoy empezando a puntuar mejor y, y ahora me está subiendo. Es que es o sea, es ahora mismo el mejor en Sí, el el mejor del mundial resto. paralelo, es el mejor. Fabio, pues también ha hecho cosas brillantes, obviamente tiene que estar ahí. Para mí, Viñales es el que ha cambiado KTM por, por que ha sido. O sea, creo que Pedro sin Viñales estaría saliendo todos los fines de semana micrófonos diciendo: esta moto no va, me tengo que ir. Ya, Porque encima se es hubiese probable, sí. escuchado en el nivel de Binder y Bastianini. Oye, mirad, estos vienen de tal. Ahora, con Viñales apretando el culo, para mí Viñales es lo que quizás mantenga a Pedro dentro, porque Red Bull no le va a dejar irse tan fácil, KTM tampoco, y Viñales es una muestra de que esa moto, por lo menos para estar ahí, está. Y yo creo que Pedro también, desde que se operó, está ahí, pero para mí Viñales es el fuego en KTM que ha mantenido un poquito Sí, 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 sin duda. esa actitud para pelear. Sin duda. Estaba mirando yo los suspensos, fíjate, tú solo tienes ahora suspendido a Chantra, ¿eh? Sí, sí, bueno, claro, tus cuatro y picos, los míos son Yo cinco. tengo aquí a Raúl Fernández, Bastianini y Oliveira y Chantra, que ha dejado el 1, ahora está en un 2 y un 2,22. Gracias a ese 5 maravilloso que le hemos puesto también, que le habrá subido un Merecido, poquillo. merecido. El que venga, que me digan lo que quieran de la Que nota diga de lo que Max, sea. de Alex y de Peco, pero Cuidado, no elijamos piloto del día a Chantra ahora, ¿eh? no quiero ni una discusión de la nota de Chandler. Y ya después por atrás, pues bueno, Rins, Binder lo tenemos también por aquí, que más o menos notas similares, o sea que son Sí, décimas igualmente lo que diferencia. El saltito es que, por ejemplo, tú tienes más 7, yo tengo más 6. Yo tengo más 6. Pero claro, yo bueno, a Peco lo tengo ahí abajo y lo tengo dos sí, 0,02 más que yo. centésimas más que Sí, tú, así que sí, 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 sí. Mm, bueno. Más o menos estoy de acuerdo. Quizás hay cosas que que hoy día yo tendría más arriba. Yo tendría más arriba a Viñales, Bezzecchi y Pedro Acosta, posiblemente donde lo tengo ahora. Eh,
pero creo que igualmente todo irá cogiendo forma. Cuando lleguemos a final de temporada tendrá su sentido, digo yo. Tendrá su sentido. Sí. Piloto del día. ¿Quién ha Uh, sido para ti el piloto del día del Gran Premio de los Países Bajos? Para mí, Marco Bezzecchi. Venga, yo se lo voy a dar también, porque, o A sea, ver, como Marc sería lo fácil. Mark lo va Marc a ya se ganar, lleva la victoria, se lleva los 27 puntos, se va Sí, contento. sí, yo creo que además, o sea, la carrera de Bezzecchi es brutal. Dos Durante, podios, las dos carreras. sí, pero y bueno, si entramos solo a valorar el domingo, bueno, es que a ver, Mark deja un poquito para el resto, no pasa nada. O sea, esto es como los sacks en el revival. Pues Claro, claro. tampoco se los vamos a dar siempre vamos a repartir un poquito. Y yo creo que, joder, lo que ha hecho es bestial. Sí, sí, sí. Bezzecchi increíble. Pues nada, Wisdom, tío. Muchísimas gracias. Ya intentaré yo ahí por mi parte. Ahora como tenemos semanita más tranquila, Menos intentaré por mal. mi parte con los miembros que rellenar la columna del chat. Y nosotros nos vemos en 2 semanas. Después del Gran Premio de Sachsenring, que empezaremos nuevo doblete. Sachsenring y Breno, ¿no? Si no me equivoco, puede que sea, que es Sí, Breno. sí, sí, sí. Tengo unas ganas locas de Prometo, Breno, que es uno de mis circuitos favoritos de siempre. pero yo también en la Play me encantaba con mi padre, jugábamos siempre pequeño. Prometo que si Marc hace pole, vuelta rápida en sprint, en carrera y la tal, yo le doy el 10. Ojo, Señores, sí, ojo. señor. Que alguien le haga llegar este clip a Marc Márquez y Marc Márquez haga como Michael Jordan en el documental, o de ahora esto es personal y vaya a por el 10 de Wisdom. Pues nada, tío, muchísimas gracias como siempre por tu ratazo, que además, aunque vosotros solo veis este rato que estamos aquí, nos hemos llevado ante 1 hora y pico charlando de la actualidad de MotoGP, o sea que ya le hemos robado tiempo suficiente a Wisdom. Y lo dicho, nos vemos en una semana y a disfrutar de estos días por delante que tiene de vacas, tío. Sí, un poquito de desconexión. Saludo a todos. Obviamente, pues hoy los insultos los leeré luego en comentarios. No os preocupéis. Yo, el que quiera lanzar diferencia de discusiones, yo encantado de leer. Espero que hoy estemos un poco más de acuerdo. Creo que espero que sí. Vamos a ver. Pero bueno, lo dicho, Fran, para mí es un placer. Además, mola este formato porque te enteras de todos los pilotos, das un poco de valor y te obliga a veces a indagar, hostia, Sí. este qué le pasó, este por qué no acabó tal. Entonces creo que mola mucho porque quitas un poco el foco de siempre Marc, Alex, Pecco, Fabio, y le das valor al resto de la parrilla. Entonces creo que eso está guay. Un placer como siempre. Nos vemos después de Sachsenring. Ya voy poniendo el 10 a Mar, por lo que sea, pero bueno, ya lo veré. La verdad que allí es muy probable, te aviso. Yo creo que tocará, pero no prometo nada. Vamos a hacernos los interesantes. Chao, chao. Hasta luego, Wisdom. Muchas gracias.